Partiendo de la idea de que Dios hoy hace milagros, ¿Por qué los dones espirituales están activos, incluyendo el de milagro y sanidad? ¿Qué versículo de forma explícita en las cartas apostólicas indica que los dones cesaron? la Biblia no lo dice. Tácitamente no lo dice. La ausencia de las manifestaciones no quiere decir que cesaron. Son dos cosas diferentes. ¿Dónde la Biblia de forma explícita indica que los dones llegaron hasta el apóstol Juan? Lo que existía o existe es el don de fe. Partiendo de la idea de que Dios hoy hace milagros, ¿qué tú piensas de que hoy no se vean milagros de gente, por ejemplo, paralítica de nacimiento que camine correctamente? ¿Por qué la mayoría de los ciegos en las iglesias siguen ciegos? ¿Por qué las personas con enfermedades externas visibles no se sanan y solamente la mayoría de los milagros tiene que ver con enfermedades internas? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenido una vez más a su programa Dinámica Podcast. Y para hoy tenemos un encuentro entre un maestro de la iglesia evangélica y un ministro evangelista de la iglesia pentecostal, en el cual van a dialogar acerca de los dones espirituales. Uno va a defender que no están vigentes, no están activos, y el otro va a defender que sí están activos. Y está con nosotros de la iglesia evangélica el maestro Eliadel Alvarado. Eliadel, bienvenido. Saludos, amigos. Nuevamente su hermano y amigo Eliadel Alvarado. Y también nos acompaña, ya conocido en este programa, nuestro querido evangelista y ministro Yael Gómez de la iglesia pentecostal. Mis hermanos, Dios le bendiga, paz y gracia a todos. Su hermano Yael Gómez. En esta ocasión, un placer debatir este tema con nuestro hermano Eliadel. Y esto va a iniciar de una vez candente. El ministro evangelista Yael Gómez de la iglesia pentecostal nos va a explicar en 5 minutos por qué los dones espirituales están activos, incluyendo el de milagro y sanidad. Atención, Yael. Bueno, mi posición es que yo creo que los dones están activos o hay una posición continuista referente a todos los dones. Y esto lo puedo basar en la siguiente premisa, utilizando los versículos de 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Y el apóstol Pablo nos enseña que debemos de seguir el amor y procurar los dones espirituales, sobre todo que profeticemos. Y si analizamos ya a nivel de gramática, nosotros podemos ver que el verbo procurar es un presente imperativo, lo cual nos está indicando que debe ser de forma continua y no temporal. Número 1. Número 2, la naturaleza de 1 de Corintios capítulo 12, capítulo 13 nos indica que los dones son para edificación de la iglesia. Y si la iglesia tiene que estar en constante edificación, en constante crecimiento, por consiguiente, los dones son imprescindibles para esto. Número 3, también 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo nos enseña que no debe de faltar ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Creo que no hay ningún versículo que indique que los dones no están activos o que ya cesaron a medida del siglo I. Otra postura bien importante, y esta es una información ya o una documentación extra bíblica, podemos ver el testimonio patrístico que tiene que ver después del siglo I. Después de Cristo. Y con relación a estos testimonios, nosotros podemos ver que Ireneo en el año 180 después de Cristo hace la siguiente referencia. Dice, muchos en la iglesia hablan en lengua y sanan enfermos. Podemos ver que ese testimonio de Ireneo se puede ubicar en su libro, en su carta contra la herejía. Esto es 100 años después de los apóstoles. Número 2, tenemos a Justino Mártir en el año 150 después de Cristo, donde dice, los dones proféticos permanecen entre nosotros. Y ese diálogo contra Trifón, ahí podemos ver la expresión de Justino Mártir. Tenemos a Tertuliano en el año 200 después de Cristo. Ahí dice, habla de revelaciones y de profecías que estaban activas en su tiempo. Estamos hablando después del siglo I. Tenemos a Orígenes en el 250 después de Cristo. Aquí afirma Orígenes sanidades y expulsión de demonios y lo hace en contra de Celso. Tenemos a Agustín en el año 354 al 430 después de Cristo. Él al principio pensaba que los milagros habían cesado, pero luego él hace una reafirmación y dice que los milagros, o hace una corrección y dice que los milagros continúan, pero con menor frecuencia. Ahora, hay que también destacar que los milagros o los dones, no solamente con relación a los dones de sanidad, de milagros, no solamente son de carácter apostólico, sino que también tenemos referencia de que en Esteban, Felipe, Ananías,
Hechos capítulo 6 con relación a Esteban, Felipe en el capítulo 8, verso 6, Ananías en el capítulo 9, podemos ver que hay referencia de que esas sanidades y que esos milagros acompañaban a hermanos que no eran del grupo de la cúpula apostólica. Para mí, la posición continuista, tanto dentro de la Biblia como evidencia y fuera de la Biblia, existe hoy en día. Ha hecho su exposición en 5 minutos el ministro Yael Gómez, defendiendo que los dones espirituales están vigentes y son para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Fue en la patrística y vio en la historia que había milagros, sanidades y que los padres de la iglesia fueron testigos de esto. Ahora, el maestro Eliadel, maestro de Dinámica Podcast, va a hacer su exposición para demostrar que los dones cesaron y que ya no hay más milagros, más sanidades y otras cooperaciones. Adelante, maestro Eliadel. Bueno, el cesacionismo lo primero es que no enseña que Dios no haga milagros o que Dios no pueda sanar. Lo que el cesacionismo enseña es que esos dones revelacionales y de señales cesaron. Dígase las lenguas, los portentos y las sanidades como dones, como oficio, cesaron. Cuando uno va al capítulo 2, versículo 20 de Efesios, dice que el fundamento está entre los apóstoles y los profetas. Cuando uno va al capítulo 12, versículo 12 de 2 de Corintios, habla de las señales y los prodigios que hacían los apóstoles. Ahora bien, cuando uno llega a finales del siglo I, que nace, ¿verdad?, la persecución masiva contra la iglesia, él citó, mi hermano, en su introducción, algunos padres de la iglesia que creían, pero no ejercían. Ellos anhelaban, pero no hay evidencia alguna de que existieron estos milagros en los tiempos de los primeros siglos de la historia de la iglesia. El caso de Crisóstomo negó rotundamente estos dones vigentes de la iglesia en ese tiempo. El caso de Ateneo lo negó también. El caso de Teodorete, el siglo III después de Cristo, afirmó que esos dones fueron para fundamento y edificación de la iglesia. La iglesia no tiene edificaciones sobre edificación. Tiene una sola edificación con base a apóstoles y profetas, y sobre ellos edificamos. Los dones no se necesitan ya para edificar nada, porque o creemos que las Sagradas Escrituras, el canon bíblico, son suficientes, o creemos que Dios sigue hablando, o creemos que la Biblia es inefable, o creemos que la Biblia miente, o creemos que la Biblia es falible, o creemos que la Biblia es infalible. Vamos a Agustín de Hipona. Agustín de Hipona primero no creía, pero después cree. Pero ¿qué esperar de Agustín de Hipona si primero creía en la literalidad de la Biblia y luego basó sus fundamentos en la alegoría, cayendo en herejías rotundas como el amilenialismo que creemos de Atenesio y Atanasio de Alejandría en su carta pascual a los creyentes, que hablaba de que buscáramos los mejores dones que aparecen en el capítulo 13, versículo final de 1 de Corintios, la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué sucede, para concluir en términos actuales? Que la fe cristiana ortodoxa durante siglos no se vieron estos movimientos que aparecen a principios del siglo XX, en el 1906, en Topeka, Kansas. Allá que aparecen 2 o 3 hablando jeringosas, glosolalias, que reclaman para sí ahora el poder del Espíritu Santo que la iglesia nunca reclamó. Y vemos que evidentemente esos famosos milagros, paralíticos, resurrecciones, ciegos, sanidades masivas, no están vigentes en el día de hoy. Yo creo fielmente que las Escrituras son suficientes para edificar la iglesia y para la fe de los santos. Como dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bombardeó el maestro Eliadel, señores, utilizando texto bíblico, agarrándose de que los apóstoles y los profetas son el fundamento y la edificación de la iglesia. Se fue a la historia, citó varios autores, escritores, y dijo que allí hubo cesación de dones, ministerio y operaciones. Vino el siglo XIX y vio un silencio rotundo del milagro de operaciones. Y finalmente dijo que él cree que el poder de Dios actúa, pero que no hay permanencia de poder en un ser humano. Esto está candente. Si te está gustando, suscríbete. Deja tu like, deja tu comentario. ¿Qué tú crees de los dones? Ahora viene la parte más importante de este programa. Las preguntas cruzadas. El maestro, ministro y evangelista Yael Gómez de la Iglesia Pentecostal lanzará 3 preguntas. Lanzará una primero y el maestro Eliadel va a responder en el orden adecuado.
Bueno, mi pregunta es la siguiente: ¿en qué versículo de forma explícita en las cartas apostólicas indica que los dones cesaron? La Biblia no lo dice, tácitamente no lo dice. Pero cuando uno lee las escrituras, vemos que hablaba de que las lenguas terminarán, las profecías terminarán. Siempre era evidente que no sería prolongado. Primero, se cita a Pablo para hablar de la permanencia de los dones. Sin embargo, el apóstol Pablo, la idea que tenía era que la venida de Cristo era inminente. Y Pablo no sabía que la iglesia iba a perdurar durante tantos años. Por ende, Pablo puso el fundamento. Por ende, nosotros tenemos siempre que leer las Sagradas Escrituras, incluyendo Efesios 4:11, como que el fundamento estaba puesto en apóstoles y profetas como primicia, como principal, como soporte, sabiendo que en la actualidad existen evangelistas y maestros. Y que estos dones, que son poco evidentes hoy día, era solamente para la edificación de la iglesia primitiva. Respuesta al argumento. Qué bueno que de forma honesta mi contraparte dijo que la Biblia no lo dice. Por consiguiente, si la Biblia no lo dice, nosotros no podemos hacer una verdad absoluta o caer en un absolutismo cuando el texto no lo está indicando. Y eso es muy bueno de tu parte. Número 2, citaste Efesios capítulo 2, verso 20, con relación a los fundamentos de los apóstoles y profetas. Dentro del contexto de Efesios 2:20, no está hablando de un fundamento que tiene que ver con los dones o manifestaciones, tiene que ver con un fundamento que tiene que ver con lo que los profetas habían dicho antes y con lo que los apóstoles estaban estableciendo para la edificación de la iglesia en términos escriturales, no en términos de dones. Por eso es que yo creo que hay una falla hermenéutica en cuanto a ese análisis. Respuesta al argumento, ya Que la mayoría de esos dones que profesamos hoy tenían un poder significativo en la iglesia apostólica hasta que Juan muere. Después que Juan muere, no hay evidencia alguna de lenguas humanas con el término griego glosa que aparece en Hechos 2. No vemos ningún tipo de evidencia de personas haciendo milagros extraordinarios como los apóstoles lo hacían en la iglesia primitiva. Nosotros vemos que enteramente la iglesia de Jesucristo se sostenía con base en lo que enseñó Jesús y sus seguidores y sus apóstoles. No es necesario que la Biblia lo diga de manera clara y tajante de que ya no tenemos dones. Es que claramente la evidencia que continúa después de la muerte del último que reunió los requisitos para ser llamado apóstol, no se vieron más los dones hasta que, para concluir, muchos siglos después, algunos reclamaron para sí ese nuevo don de milagros y señales que hacen milagros a medias y que precisamente cuando hablan, no hablan idiomas, hablan lenguas ininteligibles. Respuesta al argumento de Eliadel. Yo creo que nuestro hermano Eliadel está basando su argumento en base al silencio histórico que hay. Y yo creo que la ausencia de las manifestaciones no quiere decir que cesaron. Son dos cosas diferentes. Número dos, el hecho de que, como él dice, no se pueda ver quizás esos milagros, él está juzgando la escritura en base a la experiencia y debe ser todo lo contrario. La escritura es que tiene que juzgar la experiencia, por lo cual acá hay un error a la hora de interpretar el texto, porque no se puede interpretar un texto en base a lo que se está sucediendo hoy en día, sino que es todo lo contrario. Lo que sucede hoy en día es que debe de ser juzgado a través de la escritura. Y es cierto que durante un tiempo en la historia no hubo esas manifestaciones, pero también debemos de tomar en cuenta que en el transcurso de toda la historia hubieron temas que fueron relevantes para el contexto histórico de aquel tiempo, como la cristología con relación a Arrio en el año 325, con Anastasio, entre otros temas. Por ejemplo, la Reforma, ya mucho tiempo después se trató el tema de la justificación por fe. ¿Por qué? Porque era el tema del momento. Eso no quiere decir que hay una cesación de los dones o una cesación de las manifestaciones. Si hoy en día nosotros podemos evidenciar con constancia médica, con certificación, que hay personas que sí realmente han sido sanadas de forma extraordinaria por personas que tienen esos dones. Ha terminado, señores, la primera pregunta de Jair Gómez al maestro Eliadel. Ahora Jair va a lanzar su segunda pregunta en esta sección de preguntas cruzadas. Donde la Biblia de forma explícita indica que los dones llegaron hasta el apóstol Juan. Cuando el pensamiento con relación a los dones en la patrística podemos ver que ellos afirman que sí sucedían o había manifestaciones con relación a los dones que describe el apóstol Pablo en 1 de Corintios 12 y 1 de Corintios capítulo 14. Respuesta. Bueno, mira, lo que existía o existe es el don de fe. Y Dios por medio de la fe hace milagros y prodigios y señales. No gente que va de lugar a lugar a hacer milagros.
¿Por qué lo testificamos y lo vemos? Repito, dicho sea de paso, cuando el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 17 de 2 de Timoteo dice que toda la escritura había sido inspirada por Dios, no había terminado de escribir el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se reúne en el 363 después de Cristo y luego entonces queda el canon de las escrituras, complementado como don de fe. La iglesia de Jesucristo en esos 4 siglos después de la muerte de Juan básicamente fue perseguida, destruida, minimizada, aislada, perseguida por emperadores romanos. De manera que no había forma, como tú dices, de que ellos salieran a hacer milagros y portentos y señales, porque ellos simplemente se resguardaban. Y como dice Santiago, si hay alguno enfermo, haga oración de fe. ¿Hay alguno debilitado entre ustedes? Ore unos por los otros. Nunca habla de esa otra manifestación del Espíritu Santo que iba a continuar y continuar por miles de años. Y tú hablabas de ese silencio durante siglos. O ese pequeño periodo, no es un pequeño periodo. Fueron casi 2000 años que esos famosos dones se mantuvieron en cese rotundo. Respuesta al argumento, ministro Yael. Sí, nuevamente él hace un argumento basado en el silencio histórico y no fue eso lo que yo traté de demostrar. Lo que estoy diciendo es que la Biblia no se debe de juzgar en base a un argumento que tiene que ver como premisa el silencio histórico, porque si a la historia vamos, nosotros podemos ver movimientos como los puritanos, entre otros movimientos donde hubo su manifestación. Hablaste acerca de los apóstoles, que ellos manifestaban los dones, eso es correcto, manifestaban los dones porque ellos fueron el contacto principal con Cristo y por ende ellos deben de ser lo primero, pero también te mostré que aparte de los apóstoles, los discípulos que creían en el Señor también hacían milagros igual como los apóstoles. Por consiguiente, no podemos entender que si los apóstoles hacían milagros, eso es un milagro o esos dones eran exclusivos de los apóstoles. Número 2, también con relación al canon de las escrituras, muy bien dijiste, fue alrededor del siglo 4 que se cerró el canon del Nuevo Testamento, pero en ningún momento el texto dice que los dones van a ser hasta que se cierre el canon. O sea, son injerencias, son posiciones que se están introduciendo en el texto y la audiencia no quiere escuchar cuáles son tus injerencias, qué es lo que tú introduces el texto. Más bien el texto debe de hablar y cuando el texto habla no hay ninguna forma de determinar o de concluir de que los dones cesaron. Y cuando nosotros vamos a la gramática, cuando te especifiqué Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1, cuando Pablo habla y utiliza el término procurar los mejores de los dones, podemos ver que es un imperativo, que es continuo y no tiene que ver nada con el tiempo, sino que es algo continuo y no hay una delimitante con relación a ese término. Citando 1 Corintios 14:1, vemos claramente de que habla de procurar los mejores dones. Sin embargo, vemos que en toda la estructura del texto y en la organización no se aplica hoy. No se ve. Hay una completa desorganización a lo que Pablo enseña en el capítulo 1, el versículo 1 de 1 Corintios 14. ¿Cuáles son los mejores dones? Profecía. No. Si lees el texto, no son las profecías, no son las lenguas, no son las revelaciones, es la fe, la esperanza y el amor. El apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 13 que los mejores dones son la fe, la esperanza y el amor, no el hablar en lengua. De hecho, en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo corrige a los que hablaban en lengua de forma desmesurada y no había intérprete. Y dijo que era mejor hablar 5 palabras con sentido que miles sin sentido. Eso es lo que Pablo está enseñando en el texto, a que haya amor entre los hermanos, fe, esperanza, no solamente dones en formas milagrosas y portentosas para que la iglesia sea desarrollada y fundamentada. Evidentemente, Pablo también está hablando de la conducta dentro de la iglesia. Ha terminado, señores, la segunda pregunta del maestro Yael Gómez de la Iglesia Pentecostal. Ahora Yael está listo para lanzar su última bomba. Una bomba que va directamente a la posición del maestro Eliader de la Iglesia Evangélica. Adelante, Yael Gómez. Ok, ¿por qué el apóstol Pablo cuando habla con relación a los dones y hace la referencia cara a cara en Primera de Corintios, qué tiene que ver la expresión cara a cara del apóstol Pablo con relación a los dones? Respuesta, maestro. Evidentemente está hablando de cuando llegue a estar con el Señor. Puede ser de la resurrección o puede ser incluso de una experiencia que tuvo, incluso un momento después. Honestamente no sé a qué se refiere concretamente a lo perfecto. Casi seguro que se está refiriendo a la venida del Señor. Pero repito, mira, nosotros en esta época occidental vemos ese texto de forma futurista. Pablo lo estaba viendo de forma inmediata. La creencia de Pablo era que Cristo iba a venir de forma inmediata y se retrata en el capítulo 3 de Filipenses cuando dice que ya ha concluido la carrera de la fe porque sabía su final, preso en Filipos. De manera que nosotros
no podemos estar seguros que cuando Pablo lo escribió, Pablo estaba hablando de tantos tiempos, de tantos cientos de años, que es la evidencia que tenemos. Yo sé, creemos en las escrituras. Sin embargo, no creo fielmente que las escrituras están hablando de una permanencia en los dones que no se ven y que no podemos constatar por más Biblia que citemos. Respuesta del argumento Yael Gómez. Entonces, qué bueno y qué honesto es el hermano Eliadel cuando dice que no sabe la respuesta por relación a ese texto. Y Pablo está relacionando este texto y dentro del contexto está el tema de los dones. Y el ver cara a cara tiene que ver con una consumación al día en que nosotros estemos delante del Señor. Entonces, por consiguiente, esto implica una continuidad de los dones dentro del contexto hasta ese día. Y también él me citó Primera de Corintios capítulo 14, verso 1. En su premisa, con su relación a sus argumentos, decía que ya no es necesario el don de la profecía, pero sin embargo, cuando de forma continuista y de forma permanente el apóstol Pablo, cuando analizamos la gramática que dice procurar, está en un presente imperativo y dentro de esos dones que él está procurando, que son los mejores, está el don de profecía. Por consiguiente, no lo puede sacar. O tenemos un todo o no tenemos nada. O dejamos o como la postura de que toma una parte o lo deja todo. Sin embargo, esto no se ve de forma explícita en el texto. Vuelvo y digo, son injerencias que están siendo introducidas en el texto, más el texto no está indicando ni apoyando la postura, ya que por gramática y el imperativo que continúa y no es temporal, lo que está haciendo más bien es favoreciendo la posición de que los dones todavía están vigentes. Ha terminado, señores, el evangelista Yael Gómez de hacer sus 3 preguntas, una detrás de la otra, atacando la posición cesacionista del maestro Eliadel Alvarado. Ahora el maestro Eliadel evangélico está listo para atacar la postura del pentecostal evangelista Yael Gómez. Adelante, maestro Eliadel, con sus 3 preguntas. Yael, en el concilio de fe del siglo XVII, que las doctrinas y dones del Espíritu Santo no aparecen tal como lo ven los pentecostales, ni aparecen en el siglo XX. Pregunto, ¿esa gente no tenía la unción del Espíritu? ¿No eran salvos porque no creían en la continuidad del Espíritu? Bueno, para mí que los dones del Espíritu Santo no estuviesen en ese credo no es algo significativo, ya que los dones no, ya creer o no creer en los dones, eso no tiene ninguna implicación en cuanto a la salvación, ya que el apóstol Pablo en la carta de los Efesios lo que establece es que vosotros sois salvos por gracia y esto es don de Dios. O sea, lo que está indicando que la gracia es lo que nos hace ser salvo delante de Dios. O sea, los dones no tienen que ver con este tema, por consiguiente no sé a qué viene la Respuesta, maestro. Es interesante que esos tipos de dones no se vieran en los momentos que más la iglesia lo necesitó. En momentos de persecución, en momentos de oscurantismo en la edad medieval, que ninguno de ellos Dios le haya revelado, como esos pentecostales en el siglo XX en Estados Unidos. Dios le reveló el poder del Espíritu Santo ya cuando los derechos humanos habían dicho que había libertad de culto. Es interesante que el poder del Espíritu Santo no apareciera en los momentos más críticos de la historia de la iglesia, porque nosotros estamos hablando de las Escrituras, pero hay que recordar que existe un apartado teológico conocido como la teología histórica, que no podemos ignorar y creer que durante tantos años tantas personas estuvieron confundidos y enterrados, y que luego por medio de una nueva revelación, entonces ellos vuelven y adquieren una nueva revelación a medias, porque la continuidad de los dones bíblicos que se profesa hoy no llega ni al 10% de la continuidad bíblica que vemos en el libro de los Hechos y de Corintios. Respuesta al argumento, Yael. Sí, con relación al argumento que nuestro queridísimo hermano Eliel acaba de implantar, yo puedo ver algunos errores perfectos. Número uno, el contexto de la persecución. El contexto de la persecución no es el mismo contexto del siglo XIX con relación al pentecostalismo. En el contexto de la persecución, los discípulos lo que tenían que era cuidarse y abrazar la fe que ya estaba establecida en los apóstoles. Sin embargo, en el contexto del siglo XIX es totalmente distinto. Por consiguiente, cada tiempo o cada faceta de la historia tiene un tema a tratar. Y como bien decía, si podemos analizar la historia desde el siglo IV, 325 después de Cristo, hasta la historia hoy en día, la iglesia ha tenido algunos temas, lo cual ha abarcado y ha desarrollado dentro de su teología histórica. Y número dos, la Biblia no
se juzga a través de la historia, a través de la teología histórica. Es al contrario, la Biblia es quien juzga la teología histórica. No podemos hacer una enseñanza, una posición de la historia. Lo que debemos de hacer es tratar de establecer la enseñanza a través de la Biblia para la historia. Ha terminado, señores, la primera pregunta del maestro Eliadel hacia el evangelista Jair Gómez de la iglesia pentecostal. Ahora ya Eliadel va a lanzar su segunda pregunta en esta sección de preguntas cruzadas. Partiendo de la idea de que Dios hoy hace milagros, no de forma de dones ni activa en personas, Dios puede sanar. ¿Qué tú piensas de que hoy no se vean milagros de gente, por ejemplo, paralítica de nacimiento que camine correctamente? ¿Por qué la mayoría de los ciegos en las iglesias siguen ciegos? ¿Por qué las personas con enfermedades externas visibles no se sanan y solamente la mayoría de los milagros tienen que ver con enfermedades internas? Respuesta al argumento. Sí, lo que él está haciendo es un argumento falaz en el sentido de que él está tomando la particularidad para juzgar lo general, cosa que no se debe de ser. Entonces, así como podemos ver ese tipo de argumentos, yo puedo argumentar que no existen los barberos, porque si yo salgo a la calle, la mayoría de personas tienen cabello. O sea, hay una detrás de esa lógica, hay falacia detrás, que la falacia tiene que ver con razonamiento mal implementado en el argumento. Ahora, sí hay sanidades, sí hay milagros, hay gente que son paralíticas, que son levantadas, y hay un sinnúmero de testimonios con evidencia y certificaciones médicas de que la mano de Dios ha podido levantar a esas personas de esas condiciones. No se puede juzgar la generalidad por lo particular. Respuesta al argumento, maestro Eliadel. No creo que esa analogía del barbero sea justa. No podemos medirla en esa dimensión. Yo creo que es muy evidente que para que hoy esos apóstoles y profetas hagan milagros hay que llevarle a los enfermos. No salían como los apóstoles bíblicos, ni había esa expansión ni esa explosión que había en el Nuevo Testamento. Hoy día es una especie como de show, como de teatro. Tráeme al paralítico, tráeme al enfermo. Y en la mayoría de los casos, si se le da un seguimiento continuo, se puede corroborar que el milagro nunca se efectuó. Eso es lo que se ve en la iglesia pentecostal en el día de hoy, cosa que no se veía, repito, del siglo XX hacia abajo, solamente en una edad moderna y contemporánea. Respuesta al argumento, Yael. Sí, otra vez, mi querido hermano Eliel, ignora el contexto. El contexto apostólico y el contexto de este tiempo es totalmente distinto. En el contexto apostólico había un mandato imperativo de que los apóstoles tenían que esparcir el evangelio, y como señal, según Hechos capítulo 1, verso 8, ellos iban a recibir el poder del Espíritu Santo y ellos iban a ser testigos. El objetivo era esparcir el evangelio para dar introducción, no, ¿verdad?, al mensaje del Señor en las distintas comunidades y naciones. El contexto de hoy en día es totalmente diferente porque ya el evangelio ha sido esparcido. Por consiguiente, nosotros muchas veces no tenemos que ir donde la gente, sino que se hacen actividades, se organizan eventos y la gente viene a esos eventos. ¿Por qué? Porque el contexto es totalmente distinto. Entonces no podemos hacer un anacronismo hermenéutico. Un anacronismo hermenéutico para introducir el contexto de aquel tiempo al contexto de este tiempo cuando son totalmente diferentes. Y vuelvo y digo, no se puede juzgar a las escrituras con relación a las experiencias de hoy en día. Es totalmente lo contrario. Las experiencias se juzgan a través de la escritura. Ha terminado, señora, la segunda pregunta. Ahora el maestro Eliadel va a lanzar su última bomba para demostrar que los dones no son permanentes. Si en el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento el don de lengua eran idiomas, ¿qué es lo que se habla hoy? ¿Por qué no hay intérpretes? Respuesta al argumento. Bueno, para conocer lo que habla el libro de Hechos en el capítulo 2, que tiene que ver con glosa, que hace una relación a los idiomas, eso está de forma más clara cuando uno hace un análisis de la palabra lengua. Eso está claro también en el capítulo 3, capítulo 14. Yo no digo que hoy en día no se hable ese tipo de lengua. Yo creo que sí. Lo que yo creo es que con relación a ese don hay una disminución. Ciertamente hay un abuso, hay un mal, hay un desorden con relación a ese don, y el apóstol Pablo, más que impedir el don, lo que el apóstol Pablo está haciendo en el contexto de Primera de Corintios es regular el don, pero nunca está prohibiendo que lo utilicen. Respuesta. Sí, yo creo que no. Yo creo que cuando Pablo habla de que ese don edifica a sí mismo con Dios, era para no utilizarlo de forma desmesurada, como lo vemos hoy. De manera que hoy día ese don es disque provisto en la iglesia, sin embargo, no tiene ningún sentido en la actualidad. Ha
terminado, señores, la sesión de preguntas cruzada. Bombardeó Yair Gómez con su pregunta como un torbellino. Lanzó también su pregunta el maestro Eliadel, agarrándose de ella. Ahora viene la parte más poderosa de este programa. Y le voy a hacer 2 preguntas al maestro Eliadel y 2 preguntas al ministro evangelista Yair Gómez de la iglesia pentecostal. ¿Por qué inicio primero? Cualquiera. Yair Gómez, pentecostal. ¿Por qué si los dones de sanidad y milagro están permanentes en una persona, por qué esa persona no se va a un hospital y sana todo el que está allí para demostrar la permanencia de esos dones? Bueno, vuelvo y digo, las experiencias no deben de juzgar a la escritura, sino la escritura a las experiencias. Y sí conocemos casos de personas que han ido a los hospitales, Dios le ha usado, han orado y han levantado y han sanado personas. Ahora, no se puede tomar un caso tan particular para aplicarlo a la generalidad. Yo creo que ahí está el error con relación a ese argumento. Maestro Eliadel, usted argumenta que los dones cesaron y solo hace énfasis en el don de milagro y el don de sanidad. ¿Por qué los dones de apóstol, evangelista, maestro y demás no cesaron como esos dones? No, aquí yo dije que el apostolado y la profecía, lo para que no fui explícito. O, digamos que en el debate no se insinuó, pero yo no creo que hayan apóstoles ni profetas. Porque la Biblia enseña que ellos dos son los fundamentos de la iglesia. La Biblia habla de pastores y maestros. Santiago fue pastor, Judas fue pastor. Y demás fueron pastores. En Apocalipsis 2 y 3 aparecen pastores en las iglesias. De manera que yo creo que sí existen pastores y maestros. Profetas y apóstoles creo que fueron simplemente para el fundamento de la iglesia. Yair Gómez, de la iglesia pentecostal. ¿Por qué si los evangelistas, pastores, apóstoles, en el siglo I, hechos los apóstoles, tenían el don permanente de hacer milagros? Sus sombras sanaban, constantemente sanaban. ¿Por qué no aparece alguien en este tiempo que sane así, como lo hacían ellos? No que la historia juzgue, sino como lo enseñan las escrituras. Bueno, hay evidencia de que hay personas que Dios la ha utilizado y han sanado personas paralíticos, la han levantado y han hecho ciertos milagros. Ahora, todos los dones están sujetos a la voluntad de Dios. Por más que una persona tenga un don, si no es la voluntad de Dios, no sanar a esa persona no va a ser sano. Y tenemos como evidencia interna en la Biblia el caso de Timoteo. Timoteo sufría quizás de un problema estomacal y sin embargo el consejo del apóstol Pablo fue tomar vino. Entonces, ¿por qué razón si el apóstol Pablo teniendo todos los dones y siendo el hombre de Dios usado en el momento, por qué no sanó a Timoteo? O sea, que esa evidencia bíblica tumba el argumento de que por el hecho de tener un don y yo ser apóstol, tiene que haber una sanidad. Maestro Eliadel, el hecho de que hoy existan maestros de la Biblia, evangelistas, existan, ¿verdad que sí? Otros dones, no es evidencia de que el Espíritu Santo sigue repartiendo dones espirituales. No es evidencia de nada porque esos dones están totalmente desligados a lo que la Biblia enseña. El apóstol era para fundar iglesias, hoy día son showman. El profeta era para edificar la iglesia, ahora todos son profetas, apóstoles al mismo tiempo. De manera que yo no creo que existan tal cual como las escrituras porque están completamente desligados. Hay una dicotomía entre los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento con los profetas y apóstoles en la actualidad. Es lo que yo creo. Ha terminado, señores, este programa. Si te ha gustado, suscríbete, deja tu comentario. Nos vemos hasta la próxima. Esto ha sido Dinámica Podcast.